más. Acá estamos con la doctora Florencia Can. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo le va? ¿Bien usted? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro. Vino a Art Attack. Hoy las manualidades nunca fueron lo mío, pero les traje esto para explicarles. ¿Son planetas? No, ¿Son caramelos? les voy a pedir algo. Van a tener que usar mucho la imaginación Bien, dale. para tratar de que se entienda lo que yo quiero explicar. Voy a Sobre hablar todo, de síndrome. vamos a ayudarte. Sobre todo para los que no están viendo, Claro. vamos a ayudarte. Ahí va. Yo todo lo voy a decir, pero me voy a, digamos, acompañar con estos recursos. Vamos a Quisiste hablar. comprar M&M y no te dio... No, lo pensé así, Cuadrede, Lo digamos. pensé así Sí. todo. No, esto es un concepto, chicos. A ver, Vamos. dale. Bueno, vamos a hablar de síndrome urémico hemolítico porque el 19 de agosto, digamos, por el natalicio de Carlos Gianantonio, un pediatra muy importante, se celebra este día, en realidad se recuerda este día porque él fue uno de los que más investigó sobre esta enfermedad. ¿Por qué es importante hablar de esta enfermedad? Porque la primera causa de insuficiencia renal aguda en pediatría y la segunda causa de insuficiencia renal crónica. El 20% de los trasplantes renales son por esta causa y lastimosamente Argentina está muy arriba en el ranking de casos de síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué se da? Se da por una bacteria que seguramente la escucharon nombrar, que se llama Escherichia coli, pero es una Escherichia coli especial que produce una toxina. Y esta toxina lo que puede producir es un cuadro... Es una toxina. Una toxina es como si fuese una... ¿Un veneno? Una especie de veneno que libera, vamos a llamarlo así, que lo que puede producir es daño en los pequeños vasos, especialmente en el intestino, en el riñón. Entonces, uno de los síntomas que puede producir esta enfermedad es diarrea con sangre, insuficiencia renal, que puede llevar a la diálisis, es decir, es un caso muy severo. Ahora, ¿por qué se produce esta enfermedad? Se produce por el consumo... Diálisis es directamente cuando dejan de funcionar los riñones. Diálisis es cuando vos necesitas de una máquina o de un aparato para ayudar al riñón. El riñón tiene una función de filtro para filtrar todas las toxinas y todas las porquerías, digamos. O sea que realidad si el hígado falla, también. si falla, todas las porquerías van a la sangre, digamos. Exactamente. Entonces, para poder purificar la sangre de todas esas toxinas, a veces se necesita de la diálisis que sirva como de membrana porque el riñón no está funcionando. O sea que ya cuando uno llega a la diálisis, es un caso de insuficiencia renal muy severa. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que se da sobre todo en infancias menores de 5 años y la causa principal es el consumo de agua y alimentos contaminados, especialmente la carne picada. Y por eso traje acá la plastilina. Básicamente lo que es importante es que cuando nosotros consumimos carne, si nosotros tenemos un churrasco, ¿sí? Eso que agarraste ahora es el churrasco. Eso es un churrasco. Es como una galleta de plastilina que es un Una churrasco. cookie. Y lo que es como Pónganle una onda, es un cookie. churrasco. Pónganle onda, pero lo que quiero decir es que los puntitos rojos que ven acá son las toxinas que libera esta bacteria, ¿sí? Y si nosotros ponemos en el horno, en la cacerola, en lo Las que mata. sea, a más de 70 grados, lo que hace es eliminar las toxinas. ¿Siempre tiene toxina o es difícil que te toque, pero igual se... La carne cruda o mal cocida en general puede estar, no siempre, pero puede estar contaminada con Escherichia coli que libera las toxinas. Entonces, si nosotros hacemos vuelta y vuelta un pedazo de carne, porque la toxina además se acumula en la superficie, si nosotros hacemos un pedazo de carne a más de 70 grados Aunque y por está bien dentro esté cocido, y si por no. Ok, bien más de cocido. 70 grados bien cocido, que no libere ese líquido Jugo. rosa, ese jugo rosado, nosotros podemos garantizar que matamos a la toxina. En cambio, cuando nosotros tenemos la carne picada, ¿sí? Hay mucha más superficie, porque recordemos que la toxina se libera, digamos, en la superficie de la carne y no podemos garantizar que esa cocción a más de 70 grados Son como pueda eliminar. muchos lugares donde hay superficie. Mucha más superficie, mucho más difícil de controlar. Entonces, lo que... Aunque lo juntes y lo pongas a la parrilla. No, lo que uno puede hacer es hacer el pedazo de carne a más de 70 grados. Y desmecharlo. Y después desmecharlo, después cortarlo como carne cortada a cuchillo. Eso uno lo puede hacer, pero primero tenemos que garantizar que eso esté, digamos, que la cocción sea la correcta para poder eliminar justamente todas las bacterias y las toxinas. Esto uno dice... Parece una obviedad,
pero la realidad es que hay mucho marketing alrededor de la carne picada, sobre todo para los chicos. Digo, ya sabemos, ¿no? Como que no se puede. Las cajitas, las cosas. Sí, albóndigas y hamburguesas. Las albóndigas, las hamburguesas, como todo eso que parece una pavada. Lamentablemente hay muchas familias que se enteran de esto cuando sus hijos están internados graves o cuando están en diálisis. Estamos hablando de, en Muy su grave, enorme diálisis. mayoría, menores de 5 años. O sea, Pero ¿por qué si la carne picada No la se le cocinás da a menores de 5 años carne no picada. hay que ofrecerle carne picada a menores de 5 años en ningún formato, ni como boloñesa, ni como Ni hamburguesa, hamburguesa, ni ni nada. como nada. ¿En los adultos no genera ningún tipo de problema? Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con la inmunidad que tienen los menores de 5 años. Es mucho más frecuente en menores de 5 años, pero se puede dar también en mayores de 5 años. Digamos, yo lo que digo es, la hamburguesa nunca es una buena opción. un alimento esencial, ni saludable, ni nada, pero, digamos, menos que menos en menores de 5 años. En los adultos muy mayores que tienen una inmunidad también más débil se puede dar, pero los que están en mucho mayor riesgo son los menores de 5 años, y esto siempre, aunque ustedes no lo crean, genera controversias, porque parece como, ¿cómo no le voy a poder dar carne picada si yo la cocino, si yo me garantizo? No podés garantizar, hay mucha Hay una parte que no superficie. entiendo igual. Hay una parte que no entiendo Dale. que es, si vos agarrás un pedazo de carne picada y lo cocinás a más de 70 grados, ¿por qué no mueren las bacterias? Porque no podés garantizar, porque tenés mucha más superficie donde se pueden adherir las Pero toxinas. la temperatura a la que está eso es la misma. Digo, o sea, una boloñesa Sí. dijiste recién. No me importa Sí. que le den lo que quieran los chicos, pero No, digo, no. Una boloñesa que está hirviendo en una salsa durante 1 hora y media. Digo, Está bien, pero no ¿qué queda vivo ahí? Bueno, a ver, está bien. Está a 100 grados durante 1 hora. Probablemente nada, pero no podés tener la misma garantía que si vos tenés solamente 2 superficies, como es en un pedazo de carne entera. Entonces, después puede Si haber vos la cocinás excepciones. entera y después la desmechás, está todo bien. Está todo bien, sí. Lo que hay que tener cuidado también son con frutas y verduras mal lavadas, la contaminación cruzada, no usar tablas con carne cruda, Eso sí. con carne cocida, donde usamos antes carne cruda, fijarse en la heladera, que no caiga el líquido de la carne arriba de otros alimentos. Digo, esa contaminación también se da. ¿Pasa en todos los animales o solo acá? Primordialmente en vacas, ¿Sabes qué? pero puede pasar en otros. Y también con frutas y verduras. Me escribió Frank Canepa, que es compañero nuestro, los sábados en Urbana Pegote. Peligro. El mismo. Alguien tiene que hacer ese laburo, ¿no? Sí, exacto. Y me contó que su hermano tuvo los 2 años, que con sus padres fueron a ver al médico que mencionaste, a San Antonio. Carlos San Antonio. Sí, y que les dijo, no juegues el médico les dijo a los padres, no juegues a la lotería por 20 años porque ya la ganaste. Porque bueno, zafó el hermano, estuvo bien, se bien. recuperó. Mirá. Bueno, no, es de verdad grave. Uno puede, digamos, esto siempre digo, genera controversias porque parece como que uno le Chorizo está también, queriendo ¿no? evitar. El chorizo otras cosas, pero también es algo que no se recomienda a edades tempranas. ¿Y cuáles son los síntomas para identificar si tenés esto? Bueno, es que al principio los síntomas pueden ser inespecíficos como irritabilidad, diarrea, malestar general. Claro, puede pasar por pero 1000 cosas eso. Eso puede pasar Te por puede haber caído 1500 mal la cosas. comida, tipo, sí. Exactamente, o por una virosis común y corriente. Sí, claro. Pero cuando aparece, digamos, el síntoma cardinal es la diarrea con sangre. Ok. Eso es lo que tiene que hacer sospechar. Ahí vas al médico. Ahí vas al médico, lo que pasa es que, bueno, es lo que te digo, por más que vas al médico, ya puede estar, repito, es la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños y la segunda causa de insuficiencia renal crónica, y 20% de los trasplantes renales son por esta causa, con lo cual ahí lo que se recomienda es evitar la contaminación cruzada, lavar bien frutas y verduras, lavarse las manos, siempre vacunas al día, y evitar esto que digo, ¿no? Claro, recordemos que lo de las manos no era por el COVID nada más. Claro. Como que ya pasó la pandemia, no me lavo más las manos. Ahora No. Llego a casa y como me hago un sándwich con la mano La tranqui. verdura. La verdura no mata la bacteria cuando está en el horno tampoco. No, por eso, a más de 70 grados sí. El tema es el lavado, porque como las vacas pueden eliminar también Sí. por la materia fecal, entonces las verduras, las frutas se pueden contaminar también. Entonces es importante lavar las frutas y verduras. Qué lindo jugar con plastilina, me había olvidado. Está lindo, ¿no? Dejala quieta, son toxinas eso. Claro. Lávate las manos después, Florencia. Me voy a lavar las manos. Bueno, así que nada de carne picada a menores de 5 años, por favor. Cuidemos. Y la carne picada está en el pastel de papa, en las hamburguesas, empanadas. en las empanadas. ¿Ves? Ahí es donde Sí. a mí me queda la duda del lado más químico, si querés, que es como la empanada. Eso es un horno a más de 200 grados.
Está O bien. sea, está 20 minutos Pero- a 200 grados, no hay chance. ¿Querés darle... Igual no pasa nada, no importa, querés que no le den. No, pero si no- una le quiere dar una empanada de carne a un niño, Cortada a hace cuchillo. el Carne pedazo cortada a entero y cuchillo. la corta a cuchillo en cubitos y se garantiza que no esté colorada. Si no se la puede hacer de lentejas, de porotos. También, ¿por qué no? Más saludable todavía. Bien. Gracias, doctora. ¿Está bien, doctora? Muy bien. Qué bueno. Sí, Cero.